35. Marcos 13:35. Cuando lo hayan encontrado, dicen un amén. Amén. Vamos a darle lectura todos juntos. Del 35 al 37, dice la palabra de nuestro Dios. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Pero cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, todo lo digo, velad. Amén. ¿Sí lo leyeron? Adiós. Vamos a volverle a dar lectura, amén, todos fuertes, que se escuchen su voz, porque si no, no vamos a poder entender la palabra. Dice la palabra, una vez más, Marcos 13:35, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Pero cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, Padre. Tu palabra se cumple, que en donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú ahí estás, Padre. Bendícenos hoy, Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, que esa palabra sea expuesta, Señor, por ti, mi Dios amado, que nos hables a nuestros corazones, limpies nuestros corazones, para que tu palabra pueda ser sembrada, Señor amado, pueda ser sembrada en nuestros corazones, en una tierra fértil, en una tierra limpia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya, amén, gloria a Dios. Pueden darle palmas a nuestro Dios, amén. Vamos a hablar acerca de las vigilias del día. Hace algún tiempecito les enseñé las vigilias de la noche, pero hoy vamos a hablar de las vigilias del día. En una ocasión yo viniéndome a orar en las mañanas, en este tiempo que no ha habido oración en las mañanas, me vengo a orar a la casa de nuestro Dios y estoy orándole por las necesidades de esta casa, por las necesidades de cada uno de ustedes. Y el Señor me habló que es importante que nosotros nos levantemos a orar. Y yo le comentaba al pastor y le decía, mira, es necesario que nos levantemos a orar y que hagamos vigilia de día. Algunas hermanas ya les comenté este proyecto que el Señor me mostró, donde vamos a estar orando un día, vamos a hacer vigilia de día, vamos a orar por turnos, amén. ¿Cuánto les gusta orar? Palabra en este texto que no sabemos cuándo venga el amo, otras versiones dicen. ¿Y quién es el amo? ¿Quién es el Señor de la casa? Pues es nuestro Dios, amén. Que no sabemos en qué momento va a llegar, si va a llegar de día o si va a llegar de noche o si va a llegar al mediodía o si va a llegar al atardecer, al anochecer. No sabemos, pero nosotros tenemos que estar velando. Por eso el propósito de Dios es que nosotros estemos velando, pero lo que necesitamos hacer es aprender a ejercitarnos para poder velar. Cada vez que pasa el tiempo, nuestras necesidades van apremiando más y cada día más son más fuertes, y cada día que va pasando el tiempo van transcurriendo esos últimos tiempos, pues nuestras necesidades no van a ser las mismas de hace un mes. Nuestras necesidades cada día van a ser más fuertes, dependiendo de los tiempos que estemos viviendo. Por eso es importante que empecemos a orar, y quiero enseñarles cuáles son los propósitos que se logran cuando nosotros hacemos vigilia de día. ¿Y qué les decía yo de este día donde vamos a hacer vigilia de día? Bueno, vamos a empezar desde las 6 de la mañana, si es posible hasta terminar el día. No les estoy diciendo a medianoche, ¿sí? Sino quizás a las 7, quizás a las 8, dependiendo de quienes puedan orar. Va a haber un encargado por hora. De 6 a 7 va a orar alguien, va a haber un encargado que va a estar de 7 a 8, otro de 9 a 10, y así transcurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no puedes venir a orar
a un horario fijo como lo teníamos anteriormente, tú vas a poder venir de trabajar, yo voy a venir a orar de 6 a 7. Quizás yo no puedo de 6 a 7, yo puedo de 7 a 8, vengo a orar de 7 a 8 y así sucesivamente durante el día. A lo mejor ahora, pero puedo de 5 a 6, puedo de 4 a 5, de 3 a 4, de 1 a 2, de 11 a 12, pero que cubramos un día de vigilia, porque es importante que aprendamos a orar, es importante que le dediquemos tiempo a lo que realmente tiene valor, porque yo no sé cuántos, algunos quizás no saben ni orar. Yo no sé realmente cuántos son dedicados a la oración. Nosotros sabemos y hemos aprendido que lo que el Señor nos pide, por lo menos, ¿cuánto tiempo es? 1 hora diaria. Que lo ideal sería que fueran 3 horas. Pero qué hermoso sería, ¿verdad? Que fuéramos una iglesia realmente que estuviera velando y que por lo menos por su propia vida, y que dijera: estoy orando esas 3 horas, 1 hora por mi vida, otra hora por interceder por las necesidades de mis hermanos, otra hora por los proyectos, por los justos de las naciones. Qué importante sería que nos levantáramos, pero la tristeza que podemos ver es que en estos tiempos la iglesia no se levanta a orar ni por sus propias necesidades, ni por sus propias aflicciones. Y es donde el Señor nos habla y nos dice: mira, hay tantas cosas de valor cuando tú vigilas, cuando tú estás orando de día y de noche. Ya vimos las grandes victorias que podemos obtener cuando oramos de noche, pero ahora el Señor nos quiere mostrar cuáles son esas grandes victorias que vamos a obtener cuando oramos de día. Y esas son las que hoy les quiero enseñar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, voy a dar un pequeño repaso para que podamos entender cómo es que se dividían las vigilias. Y sabemos que las vigilias judías eran de 3 horas, pero las vigilias romanas son de 4 horas. Ahora en estos tiempos sabemos que nosotros nos estamos rigiendo por un calendario grecorromano que son de 4 horas. Y que equivalen a nuestro calendario, que son 12 de día y 12 de noche, que son 24 horas. Ahora, si nosotros vemos que el Señor siempre nos va a hablar, vamos a encontrar textos o pasajes que nos van a hablar y se van a referir a las vigilias judías y no a las romanas. Porque las vigilias romanas son en el Nuevo Testamento, que se pueden ver más, pero que esas son las que están rigiendo ahora en nuestros tiempos. Amén. Por eso hoy quiero enseñarles que la primera vigilia de día, vean qué horario comprende. Díganle a tu hermano que tienes al lado, dile: pon atención y anota cuáles son las vigilias de día, para que tú sepas en qué horario vas a poder orar. Primera vigilia del día es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Primera vigilia de 6 a 9 de la mañana. Segunda vigilia del día de 9 a 12 del día. Tercera vigilia del día es de 12 del día a 3 de la tarde. Cuarta vigilia de 3 a 6 de la tarde. Esa es la cuarta vigilia. Hasta ahí se culmina y de 6 a 9 empieza la vigilia de la noche, la primera vigilia de la noche. Ahora nosotros tenemos que ver cómo es que las vigilias pueden estarse influenciando en nuestras vidas. Vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en la palabra. Vean lo que dice Éxodo 14:24, para que veamos, porque a lo mejor ustedes me van a decir, ¿dónde dice la palabra que hay vigilia de día? Éxodo 14:24, amén. ¿Cuántos tienen Éxodo 14:24? Amén.
Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de ¿quién? De los egipcios. Pero dice aquí, aconteció a la vigilia de ¿qué? De la mañana. Quiere decir que hay vigilias de día. Amén. Ahora veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 21. Ahí en este pasaje de Mateo 21 se comprenden las vigilias del día, las que yo les acabo de dar. Mateo 21, ¿ya lo tienen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, ¿podemos darle palmas a nuestro Dios? Ya va a empezar el calor aquí en la casa de nuestro Dios y el calor siempre nos va a arrullar más. Es que así voy a estarles teniendo esta dinámica para que no los arrulle. ¿Por qué? Porque a veces el espíritu contrario siempre quiere introducir algún estorbo para que tú no escuches la palabra y no sepas de qué te habló el Señor y mucho menos vas a saber poderla aplicar. Por eso es que tenemos que estar alertas, vigilantes. Miren cómo a veces se contradice lo que estamos hablando, diciendo. Si estamos hablando de vigilias y en un ratito nos estamos durmiendo, ¿verdad? Y cuando el Señor nos dice que tenemos que estar despiertos, velad, atentos, venciendo esas luchas. Si en un minuto, en unos minutos que se extiende la palabra, no podemos velar, imagínense cuánto tiempo van a velar orando. Es más complicado, ¿o no? Vean lo que dice la palabra, Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Primera vigilia, mañana. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, segunda vigilia, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, tercera y cuarta vigilia. E hizo lo mismo, saliendo cerca de la 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces vemos ahí que la mañana es la primera vigilia, la hora tercera es la segunda vigilia, la hora sexta es la tercera vigilia y la hora novena es la cuarta vigilia. Ahora dice ahí la palabra 11ª hora. Ahora, ¿qué es 11ª hora? ¿A qué periodo comprende la 11ª hora? ¿Saben a qué horario comprende? A las 5 de la tarde, es las 17 horas. Cuando nosotros estudiamos y vemos cómo se dividía el día en horarios judíos y romanos, cuando habla de la 11ª hora, está hablando de las 5 de la tarde. También hay 11ª hora por la noche y también hay por la mañana. Amén. Veamos entonces, continuemos lo que dice la palabra. Aquí es donde nosotros vemos cómo el Señor distribuye las vigilias, el trabajo de día que tenemos que hacer. Pero empecemos con la primera vigilia, amén. La primera vigilia, ¿de cuánto a cuánto comprende? ¿De cuántas horas? 3, pero ¿de qué horario es? De 6 a 9 de la mañana. Vean que este horario es un horario poderoso, poderosísimo que es este horario. Bueno, la primera vigilia empieza lo que dice Isaías 17:14. Isaías 17:14 dice, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Y esta es la parte de los que nos aplastan y suerte de los que nos saquean. Ahora, esta palabra mañana es el crepúsculo matutino, que significa la aurora de la mañana o el amanecer. ¿A qué hora se empieza a amanecer?
como a las 6 de la mañana. Amén. Entonces este comprende la primera vigilia. Y vean lo que dice Génesis. Vamos a ir viendo Génesis, vamos a ocupar muchos pasajes. Por eso es que ustedes no tendrían que dormirse si tienen la Biblia en sus manos, porque estarían ahí buscando estos pasajes. La palabra de nuestro Dios dice así, Génesis 26:31. Génesis 26:31, amén. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice la palabra. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Esa palabra mañana u otras versiones dice madrugada, es la misma palabra que empleamos con Isaías. En Isaías dice mañana. Dice aquí la turbación antes de la mañana. Y esta palabra madrugada es la misma palabra que significa, es la palabra H1242 que significa boger. Y que boger significa amanecer, al rayar el día, el alba. Entonces ese es un periodo de la mañana, de las 6 de la mañana. Pero también se deriva de otra palabra que significa vacar. 12:39, y ese vacar significa arar, salir, inspeccionar, cuidar. Vean lo que significa consagración, reflexionar. Entonces, en la primera vigilia es el tiempo donde nos vamos a consagrar. Y una vez que tú te consagras en ese periodo de tiempo, vas a alcanzar grandes victorias. Porque el que se consagra, Dios está en medio de él. Porque el que se consagra es un vencedor. Amén. Dice la palabra en Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pero si nosotros estamos alejados de Dios, nunca vamos a vencer. Porque la palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros estamos alejados de Dios, ¿cómo Él va a luchar y pelear por nosotros? Ahora muchos dirán, bueno, pues yo no estoy alejado de Dios, yo no me he ido al mundo, yo no estoy en el mundo, yo vengo y me congrego, yo vengo y le adoro, yo vengo y le canto. Pero ¿cuánto tiempo hablas con Él? ¿Cuánto tiempo estás en comunicación con Él? Es como en un hogar, que quizás en un hogar está la familia, llega el esposo, come, duerme, se le despierta, se va a trabajar y llega, pero nunca le dirige la palabra ni a los hijos ni a la esposa. Y viceversa, los hijos se van a la escuela, llegan, comen, duermen, despiertan, pero nunca dirigen la palabra ni a papá, ni a mamá, ni a nadie. Mucho cristiano en este tiempo así está viviendo su vida cristiana, alejado de Dios, sin comunicación con Dios. Y cuando todo nos va mal o cuando entramos en pruebas y entramos en luchas, pues sentimos que el mundo se nos acaba y tratamos de buscar cómo solucionamos los problemas, y las respuestas están en la palabra, las respuestas están en la oración. La oración es una base, es una fortaleza, es una fuerza, es un poder sobrenatural que el Señor ha dejado. ¿Para qué? Para que podamos vencer. ¿Para qué? Para que podamos ganar batallas. ¿Para qué? Para que podamos entrar al reino de los cielos. Pero es un arma tan poderosa que el pueblo de Dios se ha olvidado de ella, la ha hecho a un lado. ¿Por qué? Porque está lleno de tantas actividades, está lleno de pereza, está lleno de sueño, que no quiere entrar a ese proceso. Pero veamos cómo es que vamos a ganar estas batallas. ¿Qué batallas se ganan en la primera vigilia? Amén. Veamos Génesis 29:25. Vamos a estar leyendo muchos pasajes, solamente hoy vamos a ver la primera vigilia.
Solamente hoy vamos a ver la primera vigilia porque no vamos a acabar las 4 vigilias. Amén. Gloria a Dios. Génesis 29:25 dice la palabra: venida en la mañana, es la misma palabra que acabamos de dar la definición, es el amanecer, es el crepúsculo, es el alba. He aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Nosotros sabemos la historia de Raquel y de Lea. Sabemos la historia de Jacob, que se vio a Raquel y se enamoró de Raquel y trabajó por ella. ¿Cuántos años? 7 años dice que trabajó. Y después que cumplido esos 7 años le dan a la hija, pero él contento porque dice es Raquel. Pero dice que al amanecer se dio cuenta que ¿qué? Cuando le quita el velo. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres allá usaban su velito y nada más se les veía los ojitos, porque son señoritas. Pero una vez que ya son casadas pueden quitarse o algunas el velo dependiendo de la costumbre. Pero dice que en ese momento él descubre y dice: oh, ¿qué es esto? No es Raquel, es Lea. ¿Por qué me han engañado? Y él dice que va molesto, aunque no dice ahí enojado, pero da a entender que dice: ¿por qué me has engañado? Y me has hecho trabajar 7 años por algo que yo pedí y no me fue dado. Y dice que cuando él se dio cuenta, abrió su realidad al amanecer, en la primera vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera vigilia, cuando tú oras, entras en oración, se abren tus ojos espirituales para discernir el engaño del enemigo en tu vida. ¿Sabías que muchas veces el enemigo te quiere engañar? ¿Y sabías que muchas veces muchos cristianos viven en un engaño, creyendo que la vida que llevan es la vida agradable que Dios quiere para ustedes, para el cristiano? Hay mucho trabajo del enemigo que quiere engañar a su pueblo, diciéndoles: ¿para qué te congregas? Diciéndoles: ¿para qué tanto a la iglesia? Diciéndoles: ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Mira, no todo es pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando tú oras en la primera vigilia? Tus ojos espirituales se abren y puedes discernir las artimañas del enemigo que quieran atacar a tu casa, a tu familia, a tu vida. Y no solo a eso, a su iglesia, a tu hermano. Pero si no oramos, vamos a ser ¿qué? Presa fácil. Por eso en la primera vigilia nuestros ojos espirituales se van a abrir para poder discernir el engaño del enemigo. ¿A cuántos ha pasado por su mente el decir: ¿para qué voy hoy al culto? ¿Para qué voy hoy a la casa? No, con que vaya nada más un día a la semana. Algo así de sencillo es como el enemigo quiere engañarnos. Veamos lo que dice la palabra. Sigamos, démosle palmas a nuestro Dios. Número 1, se abren nuestros ojos espirituales en la primera vigilia. Veamos lo que dice Génesis 46. Génesis 46. Otra batalla que se gana cuando oras en la primera vigilia. Dice la palabra: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Ahora, ¿de quién está hablando este pasaje de la palabra? Está hablando del copero y del panadero que vivían en el palacio del faraón.
y que estaban presos. Y en esa cárcel donde estaban presos, pues también estaba José ahí. Y dice que José llegó y los vio y les dice, pues yo me imagino que les platicó y le dice, ¿por qué están tristes? Y el copero y el panadero le dicen, estamos tristes porque hemos tenido un sueño. Cada uno tuvo un sueño y no lo entendemos, no sabemos lo que el Señor nos quiera decir en este sueño. Y entonces dice José, dice la palabra que José les discernió el sueño, se puso a orar y el Señor le dio la respuesta a esos sueños. Ahora, ¿qué batalla se va a ganar en la primera vigilia cuando tú oras en este lapso de 6 a 9 de la mañana? ¿Sabes lo que vas a adquirir? El Señor te va a dar las respuestas a tus peticiones, a tus sueños, a tus anhelos. Hay cristianos que tienen tantas peticiones, o quizás es una, pero que llevan tiempo batallando con ella y que ya no saben qué va a suceder, ya no encuentran la salida, ya no encuentran la respuesta. Levántate a orar en este periodo de 6 a 9 de la mañana y el Señor te va a dar las respuestas a tus peticiones. El Señor te va a dar las respuestas a tus sueños, a tus anhelos. Pero si no oramos, vamos a continuar con esas peticiones y necesidades y después decimos, me siento solo, me siento abandonado porque el Señor no está conmigo, porque el Señor no me escucha. No es que no te escuche, si es que tú no acudes diligentemente a buscar su rostro, a buscar su presencia. Queremos que las respuestas se den como arte de magia, sin trabajar en ellas, sin esforzarnos, sin hacer lo que el Señor nos ha mandado, ir y buscar su rostro. El salmista mismo oraba y decía, Señor, no escondas tu rostro de mí. Porque en medio de la prueba no es que David no buscara al Señor, sino es que en medio de la prueba sentimos que el Señor no está con nosotros, que no nos oye. Pero si tú perseveras en la oración buscando su rostro, tarde que temprano el Señor te va a contestar y vas a mirar las respuestas más pronto de lo que te imaginas. Por eso es importante que nos levantemos a orar de 6 a 9 de la mañana. ¿Cuál será tu tiempo? Tú sabrás en qué tiempo podrás acomodarte. Si es de 6 a 7, gloria a Dios. Si es de 7 a 8, gloria a Dios. Si es de 8 a 9, gloria a Dios. Pero te digo que no será en vano tus palabras, sino tus palabras traerán victoria a tu vida. Esas palabras que tú derrames delante del Señor va a traer poder a tu vida, va a traer respuesta a tus necesidades, va a traer respuesta a tus peticiones, va a traer respuesta a tus anhelos. ¿Qué anhela tu corazón? ¿Cuáles son tus sueños que se han quedado ahí estancados? ¿Cuáles son esos sueños que han quedado muertos porque nunca ves las respuestas? Es tiempo de que nos levantemos a orar. El Señor quiere. Dile a tu hermano que tienes al lado, despierta porque el Señor te quiere bendecir. Despierta porque el Señor quiere darte la victoria. Despierta, levántate porque el Señor tiene algo planeado para tu vida. Démosle palmas a nuestro Dios. Gloria al Rey, ¿quién vive? Y a su nombre. Poderoso es nuestro Dios. Veamos Éxodo 10:13. Éxodo 10:13. Vean lo que sucede cuando en este lapso de tiempo. Éxodo 10:13 dice la palabra: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo ¿qué? Langosta. ¿Y qué era este pasaje? Es la plaga de langosta que el Señor trajo a Egipto. ¿Para qué? Para castigarlos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos levantamos a orar en esta primera vigilia? ¿Saben que algo poderoso sucede? Y esto es que el Señor
reprende a la langosta. ¿Cuántos están pasando escasez? ¿Cuántos están pasando pobreza? ¿Cuánto pueblo de Dios está pasando pobreza, escasez en estos tiempos? Si tú eres uno de ellos, la pregunta sería, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás combatiendo ese espíritu de pobreza que está llegando a tu vida, que está llegando a tu territorio, que está llegando a tu casa? ¿Cómo lo estás combatiendo? Porque la langosta es espíritu de pobreza, ese espíritu de hambre. ¿Qué hace la langosta? Termina con toda la provisión, con todos los cultivos, con todos los sembradíos. ¿Qué es lo que hace este espíritu de la langosta? Pues que te mete en una pobreza, en una necesidad económica. Pero ¿cómo vas a luchar para obtener la victoria? Levántate a orar a la primera vigilia y el Señor va a reprender a la langosta. El Señor va a quitar todo espíritu de pobreza sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu simiente. ¿Por qué? Porque el espíritu de pobreza también se hereda de generación en generación. No porque tus padres, tus abuelos fueron pobres y vivieron en pobreza, tienes tú que vivir en esa pobreza. Ahora tú eres un hijo de Dios y tienes el poder, tienes las herramientas para echar fuera de tu vida, de tus generaciones, todo espíritu de pobreza. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando te levantas a orar en la primera vigilia como un guerrero de oración, cuando te levantas a orar, a pelear. Pero hay mucha necesidad en los hijos de Dios y no hacen nada. Muchas veces puede ser por ignorancia, porque no saben, porque se les ha revelado, porque no les han enseñado. Pero hoy el Señor te está transmitiendo esta palabra. Tú que estás pasando pobrezas, necesidades económicas, levántate a orar de 6 a 9 de la mañana y el Señor te va a dar la victoria. Las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos se van a abrir. Porque la palabra dice en Malaquías que Él abrirá la ventana de los cielos. Pero cuando hay maldiciones económicas, se ponen los cielos de bronce. ¿Y qué son esos cielos de bronce? Donde se cierra completamente los cielos. Por tanto, no se pueden abrir las ventanas, sino los cielos están completamente cerrados. ¿Y esto qué es? Que todo dinero se va en saco roto, que todo proyecto fracasa, que no encuentras la salida. Esos son los cielos de bronce que dice Deuteronomio 28. Pero ¿cómo vas a reprender? ¿Cómo vas a obtener la victoria? Orando, orando. ¿Y en qué periodo vas a orar por obtener esa victoria en la primera vigilia? ¿Y de cuánto comprende esa vigilia? De 6 a 9 de la mañana. Por lo menos en ese periodo tienes que orar 1 hora. Gloria a Dios. Vean lo que sigue diciendo la palabra. Éxodo 14, 27. Voy rápido. Éxodo 14, 27. Dice la palabra: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aquí este periodo, en este pasaje, es terminando, comprende entre la cuarta vigilia de la noche y la primera vigilia del día. ¿Y qué sucede ahí? ¿Saben lo que representa el mar? El mar es una puerta de dimensión a su reino. ¿Y qué sucede? Cuando tú oras en esta vigilia, las puertas cerradas se abren. Las puertas que se te habían cerrado se abren. Y no solamente eso, que se abren, sino el Señor derriba a todos tus enemigos. Y tus enemigos no solamente son seres humanos, sino tus enemigos son todos esos espíritus que están obstruyendo tu caminar. Son todos esos espíritus que no quieren que alcances bendición. No hay mayor enemigo que el cristiano pueda tener, que es el mismo diablo y todos sus achichincles.
Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Potestades. ¿Y que representan las potestades? Son territorios. ¿Y que son los principados? Perdón, son territorios. Y las potestades están dirigidas por un príncipe. Y ese príncipe tiene huestes. Y ese príncipe tiene espíritus. ¿Qué sucede cuando tú te levantas a orar? El Señor abre esas puertas que se te habían cerrado porque te la habían obstruido tus enemigos. Llámense cual sean tus enemigos. El Señor abre esas puertas en figura del mar rojo para que tú entres, para que tú cruces, para que tú alcances la victoria, para que tú seas liberado. Por eso hoy te digo de parte de nuestro Dios, levántate a orar, pelea con oración, no pelees con palabras, no pelees con tus propias fuerzas. Dice el Señor, no es vuestra la guerra es del Señor. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra es del Señor. Y Él te va a dar la victoria. Pero cuando tú te levantas como un guerrero de oración, cuando tú te levantas con poder a clamar por tu necesidad, por tu hermano, por tu territorio, por tu familia, es necesario que nos levantemos en oración. Pueblo, es necesario que despertemos de ese sueño en el cual el enemigo nos ha metido, en ese sueño profundo, que lo único que quiere hacer es vernos derrotados, que lo único que quiere hacer es vernos destruidos, fracasados. Y el Señor te ha llamado para ser un hijo de victoria. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Éxodo 34:1. Éxodo 34:1. Amén. Mira lo que dice la palabra. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar, 34:1, estoy leyendo el anterior. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues, dice, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate a mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y pues Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano ¿qué? Las 2 tablas de piedra. ¿Cuáles son esas 2 tablas de piedra? Recordemos que dice la palabra que cuando Moisés subió al monte por primera vez, el Señor le dio en unas tablas, ¿qué le dio? Los 10 mandamientos. Pero dice que el pueblo se quedó abajo, al igual como está mandando aquí otra vez el Señor. Pero dice que Moisés subió y el pueblo abajo. Pero el pueblo vio que Moisés se había tardado. Dijeron, bueno, entonces como que Moisés ya no va a regresar, ya nos dejó aquí abandonados, y empezaron a ¿qué? A hacer becerros de oro, buscando un Dios para adorar. Y dice que cuando Moisés bajó y vio esa abominación tan grande, dice que él agarró las 2 tablas que el Señor le había dado, y ¿qué hizo? Las aventó, de manera que ¿qué? Se rompieron. Pero ¿qué sucede cuando es la primera vigilia? ¿Qué sucedió en la mañana? Que el Señor restauró lo que tú habías dañado, lo que en tu vida estaba dañada. ¿Qué sucede cuando tú te levantas a orar en la primera vigilia? Esto es algo glorioso que sucede porque el Señor trae restauración. Restauración a lo dañado. ¿Qué hay dañado en tu vida? ¿Qué hay dañado en tu hogar? ¿Qué hay dañado en tu familia? ¿Qué hay dañado en tu matrimonio? Levántate a orar en este periodo de la primera vigilia de 6 a 9, y el Señor va a traer restauración de todo lo dañado. Llámese como se llame.
económicamente, problemas, enfermedades, el Señor trae restauración. Dele palmas a nuestro Dios. Muchos necesitamos vidas restauradas que el pecado ha hecho que sean dañadas. El pecado ha hecho que familias sean dañadas. Y cuando hablo de pecado no es que andas haciendo, simple y sencillamente la obediencia, desobediencia es pecado. Y necesitamos restauración. Necesitamos restauración. Dile a tu hermano que tienes al lado, restaurémonos. ¿Qué quiso dañar en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia? Échalo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cómo? No peleando, no haciendo guerra espiritual, simple y sencillamente doblando tus rodillas, simple y sencillamente levantando tus manos, simple y sencillamente abriendo tu boca delante del Señor, simple y sencillamente derramando tus lágrimas delante del Señor. En la vigilia de la mañana hay restauración. El Señor restaura todo lo dañado. Sigamos adelante, veamos qué sucede. Ruth 3:13. Ruth 3:13. Vea lo que dice la palabra. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la ¿qué? Hasta la mañana. Veamos, esta es la historia de Ruth. Como muchos sabemos que a Ruth quedó viuda y le dice a su suegra, dice que esta Ruth, su suegra Noemí, va y le dice, bueno, acuéstate a los pies de Boaz, que es el pariente más cercano, y ahí quédate. Y cuando amanezca, si él te ve y te quiere redimir, pues casarte con, que la aceptara como esposa. Dice que entonces pues la aceptaría y la redimiría. ¿Para qué? Para que se casara con ella y restaurara su vida. ¿Y qué hablo con restaurarse? Bueno, pues que ya hubiera quien le diera ese cuidado, esa protección, ese sustento. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos levantamos a orar en la primera vigilia? Hay redención, hay perdón, hay salvación, hay sanidad. Porque redención significa remitir pecados. Porque redención significa salvación. Porque redención significa sanidad. Estás enfermo y estás luchando con una enfermedad que está agobiando a tu cuerpo, porque no es tu dolor, porque no es tu enfermedad, sino es algo que fue puesto y no por Dios. Levántate en la primera vigilia y clámale al Señor, llórale por sanidad y el Señor te va a dar la respuesta. ¿Creen que el Señor les puede dar la respuesta? ¿Cuántos creen que el Señor les puede dar la respuesta a sus necesidades? Y si creemos que el Señor nos puede dar las respuestas a nuestras peticiones, ¿por qué no nos aplicamos? ¿Por qué no nos aplicamos? Si tú estás teniendo problemas de pecado, ¿qué hablo de pecado? Que hay luchas en la vida del ser humano y aún del cristiano que no pueden con ellas. Pongamos mal carácter. Hay cristianos que están iniciando y no pueden con una lucha, quizás alcoholismo. Hay cristianos que van iniciando y quizás no pueden con un vicio, llámese alcohol, llámese cigarro, llámese droga. ¿Por qué? Porque la casa de Dios
Es una casa de Adulam, donde vienen los necesitados, donde vienen los pecadores. ¿A qué? A querer ser restaurados. ¿A qué? A querer cambiar y a perfeccionarse. Si esta casa, las iglesias fueran llenas de perfectos, estarían equivocados, porque los perfectos son los que ya están con el Señor. Los perfectos están con el Señor. Y en la tierra están los que quieren perfeccionarse. Y en la casa de Dios están los que quieren perfeccionarse. Cuando tú estás batallando con algo en tu vida que no te deja avanzar y que estás luchando, levántate a orar de 6 a 9 de la mañana y el Señor te va a dar la victoria. ¿Sobre qué? Sobre cualquier pecado, sobre cualquier vicio, sobre cualquier necesidad espiritual. El Señor te va a dar la victoria. Llámese carácter. Llámese que el Señor nos moldee. El Señor nos va a moldear en este periodo de la primera vigilia. Amén. Veamos por último Salmos 92:2. Yo me gozo y me gocé cuando yo estaba estudiando. En la tarde el pastor me dice: ¿puedes compartir? Predica no es algo que ya tenía yo ahí ya preparado, sino empecé a estudiar, y cuando empecé a descubrir, mi corazón se gozaba, porque decía: Señor, cuánto poder hay en la oración y cuánto necesitamos de estar en intimidad contigo para poder ganar las batallas, porque hay mucha necesidad de cualquier índole dentro de las familias, dentro de los hijos de Dios, tanto en niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, matrimonios, familias. Y no estamos haciendo nada cuando el Señor nos da la victoria. De antemano nos da la victoria. Solamente Él nos dice: aplícate, haz lo que tienes que hacer, que yo te voy a dar esa victoria. La victoria ya es tuya, solo obténla, tómala. Y veamos lo que dice Salmos 92:2. Vean lo que dice la palabra. Salmos 92:2 dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En las vigilias de la noche hay fidelidad, pero en las vigilias de la mañana hay misericordia. Vean lo que dice la palabra en Salmos 65:8. Salmo 65:8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas, y tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña la vigilia primera? Número 1, que hay misericordia, hay cuidado. Lo que decía la palabra cuando estudiábamos esa palabra de mañana, que significa cuidar, que significa pastorear. ¿Qué es lo que sucede en la primera vigilia? Algo poderoso. Lo que dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que descansar. Junto a aguas de reposo que me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué sucede cuando te levantas a orar en la primera vigilia? El Señor se convierte en tu pastor, el Señor cuida de ti, el Señor extiende su misericordia sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu trabajo. Hay cuidado del Señor. El Señor se convierte en tu pastor. Por tanto, tu corazón se llenará de gozo, de alegría. Por eso dice la palabra que en las mañanas, ¿qué sucede? Él hace alegrar las salidas. Él trae felicidad a tu vida, trae descanso. No tienes por qué vivir agobiado por el día de mañana, sino tú vives confiado en el Señor. Por tanto, cualquier necesidad de este mundo no puede robarte la felicidad, porque tu felicidad está en Dios, porque tu felicidad te la da en Dios.
Porque Él es nuestro Dios poderoso, Él es nuestro Padre, nuestro sustentador, el que guarda nuestra salida y nuestra entrada. Y cuando dice la palabra que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, no solamente está diciendo de cuando tú viajes, sino desde que tú te levantas hasta que te acuestas, desde que sale el sol hasta que se mete. El Señor te guarda. El Señor te cubre. Por eso necesitamos levantarnos en oración. La primera vigilia trae victorias grandes a tu vida. Ponte sobre tus pies. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero el Señor la conoce. ¿Qué batallas necesitas ganar? ¿Qué batallas necesitas pelear? Quizás el enemigo te ha engañado y ha puesto dureza en tu corazón, y quizás te ha dicho no vale la pena luchar. Quizás el enemigo te ha dicho no vale la pena pelear. Retrocede. Pero déjame decirte que esos no son los propósitos de Dios. Dios no te ha llamado para que vivas en fracasos. Dios te ha llamado para que vivas de victoria en victoria, de poder en poder. Pero necesitamos levantarnos en oración. Nuestro Dios es fiel y verdadero. Él no es hijo de hombre para mentir, sino Él cumple sus promesas y el Señor las quiere cumplir en ti. Por eso es que el Señor nos está hablando hoy. Tú eres bendecido de parte de Dios, porque el Señor te ha traído para que escuches esta palabra. Y nos levantemos con poder y autoridad como hombres y mujeres guerreras de oración. Pelea tus batallas. Pelea tus batallas. Cualquiera que sean tus batallas, peléalas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Mientras va subiendo nuestro apóstol, cierra tus ojos ahí donde estás y que el Señor, el Espíritu Santo haga retroceder tu vida como una película, donde tú veas en qué has fallado, y que tú veas dónde te sientes estancado, donde tú veas dónde pudo haber estado el error. Pero hoy el Señor te dice, la victoria es tuya. Levántate hoy con poder. Despierta tú que duermes, dice el Señor. Levántate con poder, dice el Señor. Despierta tú que duermes, porque el tiempo, dice el Padre, ha llegado. El tiempo está por culminar, dice el Señor. Y hay victorias por ganar. Hay victorias que aún están ahí guardadas y son tuyas, dice el Señor. Yo no he dejado, dice, aún que el enemigo te destruya, dice el Padre. Pero he aquí, dice el Señor, levántate hoy, porque yo te pongo estandarte de victoria, porque yo te pongo estandarte de poder, dice el Señor. Tú que tenías tus rodillas paralizadas, dice el Padre, aquí es necesario que las sacudas, dice el Señor, y que te pongas de pie, dice el Padre, porque a muchos el enemigo los quería ver destruidos, porque a muchos el enemigo los quiere ver en el suelo, dice el Padre. Pero he aquí yo estoy, dice, hablando a tu corazón para levantarte, dice el Padre, con poder, porque la victoria es tuya, porque tu vida me pertenece, dice el Padre. He aquí yo le hablo a los hijos, dice el Señor. He aquí yo le hablo a mis hijos, dice el Padre. Yo no doy palabra para el que no es hijo, dice el Señor. Yo doy palabra para el que es hijo, dice el Padre. Y aquí tú eres mi hijo, y aquí tú eres mi hija, dice el Padre. Despierta, dice el Señor, y levántate, dice el Señor, con poder y autoridad, porque la victoria ya es tuya, dice el Señor. Oh, maravilloso ser. Levanta tus manos hoy delante de nuestro Dios. Levanta tus manos, sigue clamando en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, Señor, en esta hora. Quieres levantar, Señor, a un pueblo, Señor, guerrero. Un pueblo, Señor, que busque tu presencia. Porque sabemos que ha llegado, Señor, el último tiempo,
donde tu Espíritu Santo va a impulsar, Señor, a un pueblo, Señor amado, para que busque tu presencia, para que te adore. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora, mi Señor amado, yo sé que tú estás hablando a tu pueblo. Sé que tú estás ministrando, Señor, a tu pueblo. Dios de gloria, yo sé que quieres, Señor, en esta hora, Padre, despertar el espíritu, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo. En el nombre de Jesús, comience a clamar, hermano, en esta hora. Hay algo glorioso que el Señor quiere hacer sobre su iglesia. Una iglesia que busque su presencia. Una iglesia que clame, una iglesia que adore, una iglesia que esté intercediendo en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, yo sé que, Señor, tú estás en esta hora, Padre, trayendo un mensaje, Señor, a tu iglesia, para que tu pueblo, Señor, pueda buscar tu gloria, para que tu pueblo, Señor, pueda recibir, Señor, esa manifestación de parucía. Oh, bendito eres, mi Señor amado. Poderoso eres, mi Señor Dios de gloria. Yo sé, Señor, que en esta hora tú estás hablando a tu pueblo. Iglesia amada, la iglesia que se levanta de mañana es la iglesia que va a tener parucía con el Señor. Así como dice la palabra, que María Magdalena fue a buscar al Señor al sepulcro muy de mañana, dice la Biblia, que el Señor le salió al encuentro, dice su palabra. Esa es una parucía para la iglesia que va a estar en la primer vigilia buscando al Señor. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que buscar al Señor, porque el Señor quiere manifestarse sobre ellos. Y así como María Magdalena cayó a los pies del Señor, adorando, glorificando su nombre, así la iglesia que tenga parucía será una iglesia que va a adorar al Señor en el último tiempo, porque su espíritu ha despertado. Porque ha visto al Dios Todopoderoso, la gloria del Señor que se ha manifestado sobre ella. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestro espíritu sea despertado, Señor, en esta noche, para que nosotros podamos venir ante tu presencia, mi Señor amado, y que podamos buscarte, Señor, en adoración. Sabemos que ha llegado el último tiempo donde tu iglesia tiene que ser preparada, y eres tú el que está despertando el espíritu de tu iglesia para que pueda, Señor, venir a tu encuentro y pueda manifestarse esa parucía, Señor, de la iglesia que será arrebatada. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra bendita, que tu palabra de poder, Señor, traiga una restauración sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta noche. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la estás enviando, Señor, en esta noche. Bendito eres, Dios de gloria. Recibe, Señor, la honra. Recibe, Señor, la alabanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a adorar al Señor con un